Ahora es el tiempo de la noche. El 29 de julio de 2008, una madre de 2 hijos llamada Susan Powell grabó un video en el que documentaba los bienes de su casa de Utah por si, según sus propias palabras, le ocurría algo. This is me, July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. El video se grabó siguiendo el consejo de su abogado, que temía que el marido de Susan, Josh, intentara vender algunos de los bienes más caros. En los años anteriores a la grabación del video, el matrimonio había sufrido muchas tensiones y durante la grabación, Susan dejó entrever que las cosas entre ella y Josh no estaban nada bien en los últimos años. This is all stuff bought in a year or less through Home Depot on my credit. Josh bought a lot of stuff and then he had to bankrupt it. And then he bought a little bit more on my credit. There's a nice lamp. These are things to roll wood with. And I had necklaces too. I don't know where those are. I just got in a rage, as you can see, and broke this. There's duds and pearls and opals in there. Broke this and threw all my DVDs and made a mess. Because he was angry at me. This was about a year or two back. Aunque Susan había acudido a un abogado de divorcios para estudiar la posibilidad de dejar a su marido, seguían viviendo juntos en 2009, casi un año y medio después de que se grabara el video. La noche del 6 de diciembre de ese año, Josh supuestamente llevó a los 2 hijos de la pareja, Charlie y Braden, a un viaje de campamento en medio de la noche en condiciones de ventisca. Según Josh, Susan se quedó en casa porque estaba cansada. Al día siguiente, la familia y los amigos de Susan denunciaron su desaparición al no dejar a sus 2 hijos en la guardería. Cuando Josh regresó de la supuesta acampada con sus hijos, dijo que cuando se había ido la noche anterior, su mujer dormía plácidamente en casa y que no tenía ni idea de lo que podía haberle pasado. Tras registrar la casa de la pareja en Utah, la policía no encontró indicios de delito, pero las cosas siguieron volviéndose más extrañas a medida que avanzaba la investigación. Dentro de la caja de seguridad del banco donde trabajaba Susan, la policía encontró un testamento escrito a mano en el que Susan afirmaba que Josh había obtenido una póliza de seguro de vida por ella de $1 millón. Inquietantemente, también escribió: "Si muero, puede que no sea un accidente". Unos días después de su misteriosa desaparición, las autoridades descubrieron también que Josh había presentado documentación para retirar dinero de su cuenta de jubilación y fue declarado oficialmente persona de interés en el caso. Sospechosamente, la familia y los amigos de Susan informaron que durante las labores de búsqueda, Josh nunca pareció mostrar un interés genuino por encontrar a su esposa. Sin embargo, a pesar de las numerosas pruebas en su contra, Josh Powell nunca fue acusado formalmente de la desaparición de su esposa. Durante la investigación, la policía interrogó a los 2 hijos de la pareja, pero fue difícil obtener información sólida de ellos debido a su edad. Aunque ellos mencionaron que Josh se había llevado a Susan con ellos de acampada la noche de la desaparición, también hicieron afirmaciones extravagantes, incluyendo que habían llegado al campamento en avión. Esto hizo imposible utilizar sus declaraciones como prueba de que Josh era responsable de la desaparición de su esposa. Poco después, Josh y sus 2 hijos regresaron a Washington, su estado natal,
pero las autoridades pronto determinaron que no era seguro que Braden y Charlie vivieran con su padre en medio de la investigación, y Josh perdió la custodia de los niños. Aquí es donde las cosas se ponen extremadamente inquietantes. El 5 de febrero de 2012, más de 2 años después de la desaparición de Susan, un asistente social del estado llevó a los 2 niños a la casa de Josh para lo que se suponía que era una visita supervisada. Inmediatamente después de su llegada, Josh dejó fuera de la casa a la trabajadora social, se encerró con sus hijos y le prendió fuego a la casa con gasolina. Todos fallecieron. Si su comportamiento durante las fases iniciales de la investigación fue sospechoso, los crímenes incalificables que Josh cometió aquel día de 2012 fueron la admisión de culpabilidad más clara que se puede obtener en un caso como este. Tras el trágico incidente, la policía empezó a investigar al hermano y al padre de Josh, de quienes sospechaban que sabían más del caso de lo que decían. Parecía que tenían pruebas sólidas que sugerían que Michael, el hermano de Josh, le había ayudado a ocultar el cuerpo de Susan. Sin embargo, el caso llegó a un callejón sin salida cuando Michael también se quitó la vida en 2013. En retrospectiva, el video de Susan se presenta bajo una luz mucho más inquietante. Susan diciendo cosas como: "Estoy grabando esto por si pasa algo", te hace preguntarte si sabía que su marido podía hacer algo tan atroz mientras grababa esto. Ekaterina Didenko es una popular influencer rusa con millones de seguidores en Instagram. Graduada en medicina y farmacéutica de formación, publica regularmente videos relacionados con la salud y consejos de vida. A menudo estos consejos son cuestionables y Ekaterina aconseja a sus seguidores que utilicen medicamentos caseros en lugar de ir al médico. A pesar de que muchos la critican por publicar contenidos potencialmente peligrosos, eso no ha impedido a Ekaterina acumular una audiencia considerable y crear un exitoso negocio en línea, aunque, curiosamente, gran parte de ese éxito llegó después de que ella comenzó a documentar un capítulo muy oscuro de su vida. En febrero de 2020, Ekaterina celebraba su cumpleaños 29 con amigos y seres queridos en una fiesta en Moscú. El evento, por supuesto, tenía que ser todo un espectáculo, ya que Ekaterina estaba deseando no solo disfrutar de la fiesta ella misma, sino también hacer publicaciones sobre ella para que todos sus seguidores la vieran. Para ayudarla a celebrar la ocasión por todo lo alto, su devoto marido, Valentín Didenko, de 32 años, había planeado toda una extravagancia: el espectáculo de vapor. Un complejo de saunas donde se celebraba la fiesta tenía una piscina muy especial. Inspirándose en una tendencia popular en Rusia en aquella época, Valentín planeó reunir a todos los invitados en una sala cerrada y dejar caer 50 hielos secos en el agua. Después de comer, beber y bromear, Valentín condujo a todos los invitados a la sala para disfrutar el acontecimiento principal. Repartió gafas y trajes protectores. Luego cerró las puertas, queriendo que su espectáculo de humo durara el mayor tiempo posible. La propia Ekaterina grabó lo que ocurrió a continuación. Como era de esperar, en cuanto el hielo seco entró en contacto con el agua, una enorme cantidad de niebla cubrió la superficie de la piscina y rápidamente empezó a llenar la pequeña sala. Incitado por la multitud, Valentín saltó a la piscina y desapareció bajo la niebla. Todos los asistentes festejaron y rieron cuando lo hizo, incluida Ekaterina, que bromeando dijo:
Eso es todo. Está muerto. Ya no está con nosotros. Esas palabras resultaron ser inquietantemente proféticas. Cuando el hielo seco reacciona con el agua, el espeso gas que crea no solo es vaporización de agua inofensiva, es dióxido de carbono altamente concentrado. Si se inhala en grandes cantidades, el CO2 es tóxico para los seres humanos y provoca asfixia y muerte. Valentín estaba ahora en el ojo de la tormenta. Reapareció en cámara una sola vez después de eso, agitándose y jadeando en busca de aire. Sus amigos estaban seguros de que solo intentaba hacerles reír, pero cuando no volvió a aparecer por segunda vez, poco a poco empezaron a darse cuenta de que algo no iba bien, lo cual se hizo aún más evidente cuando varios de ellos empezaron a sentir dolores agudos que les recorría el cuerpo. Todos empezaron a sufrir una falta de aliento. Todos empezaron a evacuar la habitación, menos 3 de ellos. Ya era demasiado tarde. Valentín y otros 2 invitados, Natalia Monakova y Yuri Alarov, murieron asfixiados. Tras la tragedia, el comportamiento de Ekaterina fue inusual. Mientras su marido agonizaba en una cama del hospital, Ekaterina transmitía en directo lo que estaba ocurriendo e incluso publicó este mismo video en su cuenta de las redes sociales para que lo vieran sus espectadores, a pesar de que en él aparecían su marido y 2 de sus amigos momentos antes de su prematuro final. Después de esto, siguió documentando el incidente y muchos la han acusado de utilizar la muerte de su marido para ganar más visitas y seguidores. De ser cierto, fue una estrategia exitosa, ya que todas sus cuentas crecieron masivamente tras el incidente de la fiesta en la piscina. Un psicólogo afirma que Ekaterina está tan inmersa en el mundo virtual que le resulta difícil darse cuenta de dónde está la realidad y dónde no. Pero hay otros que han sugerido que el comportamiento de Ekaterina se deriva de algo más siniestro, que a Ekaterina o bien no le importaba su marido o lo quería activamente fuera de su vida. Para muchos es imposible pensar que una farmacéutica con formación y experiencia en química no supiera lo que ocurriría al combinar hielo seco con agua en un espacio cerrado. Todo esto es especulativo y las autoridades consideraron el incidente como un accidente. Sin embargo, aunque cada uno sufre a su manera, su comportamiento fue sin duda extraño. Menos de 3 meses después del fallecimiento de su marido, Ekaterina empezó a salir con un actor de 22 años y solo 5 meses después anunció que estaban comprometidos. Se volvería a casar justo un año después de la muerte de su anterior marido, Valentín, el hombre que intentó hacer que su cumpleaños 29, uno que nunca olvidaría. Supongo que en cierto sentido, lo consiguió. La tarde del 29 de enero de 1991, Lee Jung-hoo, de 9 años, fue visto jugando en los columpios de un parque en Corea del Sur. Lee solía reunirse con sus amigos en ese mismo parque cuando volvía del colegio y a menudo se quedaba ahí hasta entrada la tarde. Sin embargo, en aquella ocasión, una persona se dio cuenta de que Lee estaba ahí solo y esa sería la última vez que lo verían con vida. Lee vivía en un barrio acomodado de Seúl con su padre, Lee Yu-hee, que ganaba un generoso salario como ejecutivo financiero. Sobre las 8 de la tarde de aquel día, Lee Yu-hee se dio cuenta de que su hijo aún no había vuelto de la escuela. Él y su madrastra salieron a buscarlo, pero el niño no aparecía por ninguna parte.
Empezaron a telefonear a los padres de los amigos de Lee, pero cuando les dijeron que ninguno de ellos lo había visto, denunciaron su desaparición. Se envió a un agente a la casa de los Lee para tomar la declaración de la pareja. Sin embargo, durante su visita se produjo un hecho inesperado y espeluznante. El teléfono de Lee Yu empezó a sonar. Cuando respondió, una voz ofídica empezó a sisear al otro lado de la línea. Lee Jung-hoo está conmigo. Tienes 48 horas para conseguir un rescate de 70 millones. Seguiremos en contacto y no involucra a la policía, ¿entendido? Lee Yu respondió que sí, y el interlocutor colgó. En contradicción directa a la orden que acababa de recibir, Lee Yu contó inmediatamente al oficial que los visitaba lo que acababa de ocurrir, y tras ponerse en contacto con sus superiores, los investigadores de Seúl entraron en acción. Utilizando diversos recursos, equiparon la casa de los Lee Yu con varios dispositivos de grabación y vigilancia. Sin embargo, al final se vieron obligados a esperar sentados a que el captor, el que empezaron a llamar la serpiente, volviera a contactar con la casa. No tuvieron que esperar mucho. En la mañana del 31 de enero, la familia recibió otra llamada. Lee Yu reconoció inmediatamente la voz parecida a la de una serpiente al otro lado de la línea. Sé que contactaste con la policía. Los agentes que escuchaban la llamada se quedaron atónitos. Habían tomado todas las precauciones para garantizar su invisibilidad y, sin embargo, de alguna manera, la serpiente les había descubierto. Lee Yu tomó la iniciativa e insistió que ni él ni su mujer habían estado en contacto con la policía. Habían obedecido sus instrucciones al pie de la letra. La voz al otro lado de la línea simplemente colgó. Tanto los policías como los padres de Lee entraron en pánico, pero su mentira había valido la pena. La acusación de la serpiente había sido una prueba. Al cabo de una hora, la serpiente volvió a llamar y ordenó a los Lee que entregaran los 70 millones en un estacionamiento cercano al aeropuerto de Seúl. La familia hizo inmediatamente lo que se les había ordenado y cargaron el dinero en el maletero de su auto, pero no sin una entrega especial añadida. Junto con el efectivo, un agente de la policía se escondió en el diminuto maletero. A él se unió un equipo de policías de incógnito que siguieron al padre hasta el aeropuerto. Tras su llegada, la serpiente ordenó que se dirigiera al ayuntamiento de Seúl y después a un teatro. Repitió este proceso un total de 16 veces, diciéndole continuamente que se reuniría con él en distintos lugares. Pero al final se negó a reunirse personalmente con la familia para cobrar el rescate. Asustados y consternados, los padres del chico se vieron obligados a volver a casa para pasar una noche inquieta y estaban agotados. A la mañana siguiente, cuando el teléfono empezó a sonar de nuevo, esta vez el captor de Lee dio instrucciones a la madrastra del chico para que llevara el dinero del rescate a un destacado kiosco local exactamente a las 2:30 de la madrugada. Acompañada por un equipo de vigilancia policial, la madrastra de Lee esperó a una distancia segura para asegurarse de que esta vez el intercambio se llevara a cabo. Pero para su frustración, la serpiente no apareció. Los Lee se vieron obligados a esperar hasta el 5 de febrero, una semana después de la desaparición de su hijo, para que el secuestrador volviera a ponerse en contacto con ellos. Esta vez les dijeron que las instrucciones ya no les llegarían por teléfono, sino por mensajes de texto y notas escritas a mano. El primer mensaje de texto que recibieron les indicaba que se dirigieran a un lugar apartado de la ciudad. Ahí, el padre encontró una nota. En ese trozo de papel,
la serpiente había escrito 2 números de cuentas bancarias junto con instrucciones para transferir 20 millones a cada una. Siguiendo el consejo de la policía, los Lee solo obedecieron a medias. Transfirieron solo uno de los pagos del rescate a una de las cuentas indicadas. Adjuntaron su propio número, dando a entender que el resto se transferiría a la vuelta de Lee. Cuando la serpiente no les reclamó por la jugada, lo interpretaron como una prueba de que el chico seguía vivo. Los padres tuvieron que esperar otra semana a que el captor de Lee volviera a ponerse en contacto con ellos. Esta vez, sin embargo, dio instrucciones al abuelo del chico para que se metiera bajo el muelle del puente de Seúl en la avenida 88, exactamente a las 8 de la noche. En esta ocasión, los Lee no se apresuraron a seguir las instrucciones del hombre y exigieron hablar con su hijo desaparecido. La serpiente les dijo que se callaran y obedecieran si valoraban la vida de su hijo. Demasiado asustados, la familia siguió con las instrucciones. Dejaron el dinero en el puente antes de abandonar la zona por completo. Siguieron las órdenes al pie de la letra, solo que en lugar de llenar una bolsa con el dinero restante del rescate, solo la capa superior de efectivo era auténtica. El resto eran billetes falsos utilizados por los negociadores durante situaciones con rehenes. El paquete no debía servir más que de cebo, y era un cebo al que la serpiente finalmente mordería. Pero en el momento de la verdad, la policía echó a perder toda la operación. Hacia las 10:15 de la noche, justo cuando la vigilancia de los equipos policiales empezaba a flaquear, la serpiente se dirigió al puente, cogió el paquete y huyó antes de que pudieran detenerlo. La policía estaba tan desprevenida que ni siquiera registró la matrícula del vehículo. En menos de una hora, llamaron al teléfono personal de Lee Yu. Parece que no quieres recuperar a tu hijo. Esta es la última vez que me pongo en contacto contigo. Lee Yu empezó a suplicar otra oportunidad, pero ya era demasiado tarde. La serpiente colgó y se mantuvo fiel a su palabra. En respuesta, la policía coreana procedió a congelar las 2 cuentas que figuraban en la nota anterior, asegurándose de que nunca se pudieran retirar esos fondos. Días después, el director de una sucursal bancaria del centro de Seúl se puso en contacto con la policía, afirmando que un hombre acababa de huir de sus instalaciones tras negársele el acceso a una de las cuentas congeladas. Uno de los cajeros dio una descripción del hombre, pero resultó demasiado vaga, y la policía recurrió a las cámaras de vigilancia del banco en busca de más pistas. Sin embargo, mientras se analizaban las grabaciones de las cámaras del banco, cerca del parque del río Han, se produjo un descubrimiento estremecedor y desgarrador. Tirado en un canal de drenaje estaba el cuerpo de Lee Jung-hoo. Los ojos, la nariz y la boca del niño estaban cubiertos con cinta aislante, con las manos y los pies atados con una cuerda de nylon. Se determinó que la causa de la muerte fue asfixia, y el forense supo que el asesino de Lee Jung-hoo simplemente le había colocado cinta adhesiva en la boca y la nariz y la había visto retorcerse hasta que se quedó sin oxígeno. También se descubrió que los restos de comida que Lee tenía en el estómago era de la misma comida que había tomado en casa de sus compañeros el día que desapareció, lo que significa que, con toda probabilidad, había sido asesinado el mismo día que se lo llevaron. Durante un total de 44 días, el asesino de Lee simplemente se burló de la familia y jugó con ellos, sabiendo muy bien que nunca volverían a verle con vida. En los años que siguieron al asesinato de Lee, se elaboraron y difundieron numerosos retratos del sospechoso.
También se han difundido fragmentos de la voz de la serpiente con la esperanza de que alguien en algún lugar pudiera reconocerlo. Desde entonces se ha detenido a 400 sospechosos y se ha interrogado a casi 30,000 personas, pero sorprendentemente, el caso aún sigue sin resolverse. Si el contenido ha sido de tu agrado, por favor, compártelo con un familiar o amigo. Agradecería mucho tu like y que te suscribas al canal para más contenido. La noche debe de caer. Soy Darcy. Buena luna.